Hola, estimados estudiantes de primer año. Ya nos hemos conocido en el laboratorio morfofuncional. Yo soy Verónica Lombán, soy la profesora de fisiología y ahora, bueno, vamos a tener nuestra primer clase relacionada a los temas de fisiología que vamos a desarrollar durante todo el ciclo inicial. El tema de esta unidad es biomoléculas, una introducción a lo que es el metabolismo, la energética celular, y son temas eh, básicos como para poder entender todo lo que vamos a ir desarrollando en las unidades del ciclo inicial. Así que ya vamos a arrancar eh, con esta breve introducción en la primera parte y en la segunda parte nos vamos a ir más a metabolismo y energética, que son temas más complejos. Entonces, bueno, como saco ahí como para que no nos distraigamos. Y vamos a arrancar, como les decía, con una primera parte donde vamos a hablar un poco de biomoléculas y después vamos a pasar a una segunda parte donde hablemos de metabolismo celular. ¿A qué nos referimos con biomoléculas? En realidad, este es un término, como vamos a ver que sucede con bastante frecuencia, que no tiene un concepto químico o bioquímico específico detrás, sino que es un término que usamos con fines didácticos o pedagógicos para hacer referencia a moléculas que están relacionadas con procesos del metabolismo celular o del metabolismo dentro de nuestro organismo. Por eso hablamos de biomoléculas como relacionadas a los procesos biológicos. Pero en realidad nosotros después vamos a estar dividiendo en familias o grupos que comparten algunas características químicas o bioquímicas. Y vamos a estar hablando de estas familias, sobre todo hidratos de carbono o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar un poco estos criterios de clasificación. Entonces, cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de moléculas, algunas que son moléculas orgánicas, es decir, estas moléculas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno en su composición, algunos elementos más. También algunas moléculas inorgánicas, sobre todo también vamos a encontrar algunos elementos de la tabla periódica, como el hierro, el magnesio, el calcio, sodio, potasio, elementos que también participan en varios de los procesos. Entonces, como les decía, esta clasificación sigue un criterio pedagógico, un criterio práctico, para nuestro interés dentro de lo que es, sobre todo cuando hablemos ahora de energética celular, nos vamos a estar más enfocando en hidratos de carbono, lípidos y proteínas y, perdón, se me pasa solo, y los ácidos nucleicos. Bueno, después los vamos a ver más relacionados a lo que es los procesos de síntesis proteica y de em, transferencia de información genética, ¿sí? De información genética cuando hablamos de división celular, de mitosis, de meiosis. Bien, vamos a arrancar con el primer grupo, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿sí? Los vamos a ver muy relacionados a lo que es la energética celular, sobre todo porque son una fuente de energía que aparece muy tempranamente en los procesos evolutivos de los organismos vivos, ya organismos unicelulares, muchos, la gran mayoría, utiliza un tipo de hidrato de carbono como la glucosa como sustrato energético. Muchas veces ustedes van a escuchar el término combustibles energéticos, em, si bien el término combustible es bastante gráfico con respecto a la función, sería más adecuado, más preciso, hablar sobre sustratos energéticos. Un objetivo importante de estas primeras clases, también como lo hablamos o lo charlamos en el laboratorio, es poder establecer un lenguaje en común, o sea, poder empezar a utilizar terminología que tiene ya todo un desarrollo conceptual detrás. Entonces, cuando hablamos de sustratos, ya nos estamos dando la idea de que hay procesos enzimáticos que van a utilizar esas moléculas como sustrato para, en este caso, que hablamos de los hidratos de carbono, de la glucosa,
para procesos de obtención de energía, que es de lo que vamos a hablar en estas clases. Los hidratos de carbono o carbohidratos o polisacáridos o sacáridos o azúcares, esos son todos sinónimos. Em, el término hidratos de carbono viene de la composición química, que si ustedes miran la expresión química cuando se pone la secuencia de elementos que forman la molécula, van a ver que en la composición de los hidratos de carbono aparece el carbono, el hidrógeno y el agua, y el oxígeno en una proporción similar a la del agua, y por eso hablamos de hidratos de carbono o carbohidratos. Y después azúcares es una forma por ahí más derivada de la traducción del inglés, ¿eh? Este, pero ahí vamos a tener que hacer algunas consideraciones especiales cuando hablamos de azúcar de mesa, por ejemplo, que es un disacárido como vemos, a ver si se los lo podemos marcar acá para anotar, ¿sí? Con el lapicito. Perdón, que me demoro un poquito. Nosotros tenemos, cuando hablamos de sacáridos, como por ejemplo la sacarosa, nosotros a la sacarosa le decimos azúcar, pero en muchos textos o muchas clases ustedes van a encontrar que se habla de azúcares para todos los hidratos de carbono. Entonces tengan cuidado, presten un poquito de atención a qué están haciendo referencia específicamente cuando se están usando esos términos. Nosotros vamos a hablar de monosacáridos cuando son los monómeros, o sea, las subunidades, después esas subunidades se pueden unir y formar. Si son dos subunidades, hablamos de un disacárido, y si son varias subunidades, hablamos de polisacáridos, ¿sí? Nosotros los monosacáridos que más vamos a mencionar cuando hablemos de metabolismo va a ser, por supuesto, la glucosa y también la fructosa. Cuando tenemos la unión de glucosa y fructosa, aparece un disacárido que es la sacarosa. Este es el azúcar de mesa, la que nosotros consumimos, que le ponemos una cucharadita para endulzar las bebidas, y después, agrupados esos monómeros en cadenas más largas, hablamos de polisacáridos. Podemos hacer una categoría intermedia, que son los oligosacáridos, que es cuando tenemos poquitas subunidades, 5, 10, 12. Si no, hablamos de polisacáridos. Estos polisacáridos pueden tener una estructura más sencilla, sí, lineal, o tener una estructura ramificada, que después vamos a ver que esto tiene implicancias en lo que es la metabolización cuando los consumimos dentro de como formando parte de los alimentos. Bien, entonces, esto con respecto a los hidratos de carbono, vamos a ver esa entonces relación con la producción de energía. Hablamos de otra familia, perdón, acá voy a tener que borrar todo lo que escribimos ahí para que no nos quede. Vamos a hablar de otra familia que son los lípidos, ¿sí? Los lípidos, hablamos de una familia de moléculas porque los lípidos tienen em, como característica química compartida esta propiedad de ser inmiscibles con el agua, o sea, no se mezclan con el agua o no, también nos podemos decir que son insolubles en un medio acuoso. Con este criterio agrupamos moléculas que que tienen distinta composición química. O sea que es un criterio general que agrupa triglicéridos, ácidos grasos libres que forman después parte de los triglicéridos, fosfolípidos, o sea, algunos que tienen también fosfatos en su composición, y esteroides, que vamos a ver que es toda una familia derivadas del colesterol, que después forman parte estructural de las membranas o también participan en procesos de señalización molecular, como por ejemplo actúan como hormonas, todas las hormonas esteroidales,
estrógeno, progesterona, testosterona, también glucocorticoides, mineralocorticoides, como el cortisol, la aldosterona, son todos derivados del colesterol. Entonces es una familia con esa característica química de la solubilidad. También a veces usamos como sinónimos grasas, si decimos lípidos o grasas. Como dijimos, tiene importancia en la formación, en la estructura de las membranas celulares y en los procesos de señalización. Y también en la forma de triglicéridos, son una reserva de energía a largo plazo. Es decir, nosotros podemos almacenar, y ahí hablamos de reservas energéticas, energía en distintas formas, y la energía que podemos guardar en forma de grasas, en particular en forma de triacilgliceroles o triglicéridos, como se dice habitualmente, es la reserva energética de mayor magnitud, de mayor volumen y cantidad de energía almacenada que tenemos la posibilidad de guardar. También la grasa en nuestro organismo, que ya vamos a ver que está almacenada dentro de células que llamamos adipocitos, tiene un rol, una función de termoprotección, o sea, de termoconservación, relacionada a la conservación de la temperatura corporal y de protección de órganos internos. Y por esta característica de no ser soluble, no ser miscible con el agua, que es la que forma el plasma o el medio líquido de nuestra sangre, se transportan en la sangre. Acá ya cuando hablamos de transporte en los vasos sanguíneos, ¿sí? Va a ser unidos a proteínas de transporte, como por ejemplo la albúmina, la que vamos a hablar ahora. Entonces acá vamos a tener ácidos grasos libres, acá está simbolizado. Ustedes a veces cuando vean los esquemitas van a ver así las cadenas, cuando no se expresa toda la composición química, sino que se esquematiza la molécula. En cada uno de estos vértices va a estar ocupado por un átomo de carbono. Cuando vean así, son los dobles enlaces que tenemos por ahí entre átomos de carbono. Y acá sí está expresado, bueno, el carbono unido a oxígeno y a hidroxilo. Esto sería una forma de esquematizar un ácido graso libre. Estos ácidos grasos libres pueden ser, no tener ninguna enlace, doble enlace, y entonces hablamos de ácidos grasos libres saturados, o tener uno o más de estos enlaces dobles, y entonces hablamos de monoinsaturados o poliinsaturados. Y también esos usan una nomenclatura de omega 3, omega 6, de acuerdo a la posición que ocupe ese doble enlace, empezando desde el último carbono, que es el carbono omega. Estos ácidos grasos libres se pueden combinar con el glicerol, formando el glicerol es una molécula de 3 átomos de carbono, o sea, cada uno de estos sería un átomo de carbono, formando lo que llamamos triacilglicerol, o sea, una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, que ya no son libres, sino que van a estar esterificados, son uniones éster, y este triacilglicerol es lo que llamamos normalmente o vulgarmente triglicéridos, que están en nuestro cuerpo, van a estar almacenados en unas células que tienen así unos núcleos aplastaditos, periféricos, porque toda la parte central de la célula es una gota que va a formar. Esta célula es la que se llama adipocito, formar parte del tejido adiposo que llamamos unilocular, porque tiene una gotita ahí de lípido, de triglicérido. También hay lípidos que forman parte de las membranas celulares, como los fosfolípidos. ¿Se acuerdan? Esto lo habrán visto en lo que es biología celular, tanto en el colegio o en alguna materia que hayan cursado, o en el ingreso también estuvieron hablando de esta composición de la bicapa lipídica. Esta bicapa va a tener esta composición de fosfolípidos con una parte de la molécula que sí es soluble en agua, y una parte, las partes de lípidos están hacia el interior de esa doble capa. Entonces, esta membrana va a actuar como una membrana que tiene una permeabilidad selectiva,
y los compuestos que son liposolubles van a atravesar con mayor facilidad la membrana. En cambio, los compuestos que no son liposolubles, sobre todo los que tienen polaridad o cargas iónicas, van a necesitar algunas proteínas o canales así de transporte, que es más, entonces esto lleva a una mayor selectividad. Y otro lípido importante va a ser el colesterol, que tiene toda esta, cuando se esquematiza, se le hacen todos estos anillos, que son en cada vértice, como dijimos, tenemos un átomo de carbono, esto está unido y además hay dobles enlaces, hay cadenitas, bueno, estas moléculas que ya son químicamente bastante más complejas, el colesterol y todos sus derivados, que dijimos entonces hormonas esteroidales, van a tener un rol estructural en las membranas, formando parte de las membranas y también formando después hormonas, actuando como hormonas. Vamos a borrar, así pasamos a la próxima. Bien, entonces vamos a ir a otra familia que son las proteínas. Eh, las proteínas es otra familia bioquímica. Acá tenemos una composición de cadenas, o sea, cuando hablamos de la unidad estructural, va a ser el aminoácido, ¿m? Que tiene esta forma química, bioquímica, con un átomo de carbono central unido a un átomo de hidrógeno, a un grupo carboxilo, a un grupo amino y a un grupo R, que es el que le da la identidad. Ahí sabemos que tenemos aminoácidos, eh, lisina, valina, isoleucina, fenilalanina, que tienen cada uno su nombre. Esa identidad va a estar dada por este grupo R, que es distinto para cada uno, y de ellos tenemos algunos aminoácidos que son esenciales, que este es un concepto más relacionado a lo que es metabolismo y nutrición, que lo vamos a ver en unidades en años siguientes. Esos aminoácidos esenciales, cuando vemos esa palabra esencial, eh, lo que nos quiere indicar es que debemos incorporarlos desde la alimentación, o sea, desde la dieta, que no los podemos sintetizar. En cambio, hay otros que se pueden sintetizar a partir de otras moléculas. Esos serían los no esenciales. ¿M? Estas subunidades, cuando se produce la síntesis de proteínas, con un proceso enzimático y en el que participan otras estructuras como los ribosomas, que ahora vamos a hablar también de los ácidos nucleicos, se van uniendo estos aminoácidos para formar cadenas largas. Esa sería la estructura primaria de las proteínas. Después esas cadenas, de cada proteína se forma a partir de un proceso muy preciso de traducción del ADN a ARN y del ARN a la cadena esta de proteínas para seguir una secuencia particular de aminoácidos, y luego esas cadenas van a tomar una conformación espacial, ¿sí? En hélices o láminas plegadas, y después estas hélices o láminas van a adquirir una conformación tridimensional que va a ser la estructura terciaria y unida por ahí a em, algunos grupos especiales, como en el caso de la hemoglobina, un grupo hemo que tiene hierro en su composición, se van a formar su estructura espacial que llamamos cuaternaria. Estas estructuras tridimensionales, como en el caso de las enzimas o de los transportadores, es lo que permite, acá está esquematizado una bicapa lipídica, una proteína que tiene un dominio intracelular y un dominio extracelular, o sea, una proteína que atraviesa la membrana transmembrana. En el dominio extracelular hay cadenas de glúcidos o azúcares, entonces es una glucoproteína. Esta estructura hace que tenga una selectividad por algún sustrato, que puede ser, por ejemplo, algún neurotransmisor, o sea, va a venir alguna molécula con una conformación espacial que va a ser reconocida por esta proteína transmembrana. ¿eh? Eh, lo mismo sucede con las enzimas, o sea, esta estructura espacial es la que le da sus propiedades.
En el caso del metabolismo y de la producción energética, vamos a ver que algunos aminoácidos, sobre todo, tienen un rol especial en la producción de energía, aunque no son las moléculas energéticas por excelencia, ya que al tener nitrógeno en la composición, ¿sí? Em, necesitan después tener un proceso, sufrir un proceso de desaminación para ser metabolizadas, y eso vamos a ver que después genera una serie de sustancias nitrogenadas, como el amoníaco, la urea, la creatinina, que son después, tienen que ser excretados vía renal. ¿Mm? Como proteínas importantes, nosotros podemos mencionar la albúmina, las inmunoglobulinas, que están circulando en plasma, en sangre, en la parte acuosa de la sangre, que es el plasma, que tienen rol como transportadores, o la albúmina sobre todo, y las inmunoglobulinas como relacionadas a la respuesta inmunitaria. Y por último, vamos a ver una familia de un grupo, una familia también bioquímica, que son los ácidos nucleicos, que tienen ya una organización, una composición química bastante más compleja, donde tenemos un azúcar, un monosacárido, pero que es una pentosa, porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos de carbono, a diferencia de los que habíamos nombrado antes, como la fructosa, la glucosa, que son hexosas porque tienen 6 átomos de carbono en su composición, tienen grupo fosfato, y tienen una base nitrogenada. Esto hace que tengan una composición, por eso los llamamos nucleótidos o ácidos nucleicos en general, y van a formar parte del ADN, del ARN, que estas moléculas relacionadas a lo que es el almacenamiento o la organización de la información genética para la mitosis, para la meiosis, y también del ARN, que va a tener un rol después en lo que es la síntesis proteica, ¿sí? Pero el que nos va a interesar para la próxima parte de esta clase, que es la producción, la bioenergética o la energética celular, van a ser el ATP y sus derivados, ADP, AMP, como parte de la producción de energía, y hablamos del ATP como la moneda energética con la que se maneja, digamos, el cambio o el traslado de energía entre las distintas moléculas. O sea que ya ven que es un grupo, una familia bioquímica con una composición un poquito más compleja, y también que comparte esta característica de tener, perdón, un, eh, también un grupo que contiene nitrógeno en la composición, por eso hablamos de una base nitrogenada. Y por último tenemos, para relacionar ya con la segunda parte, esta relación con las bases nitrogenadas, con el ATP, y lo que podemos decir que en definitiva, tanto los hidratos de carbono como los lípidos van a ser las fuentes energéticas principales, sobre todo porque nosotros podemos almacenarlos, tener una reserva de esos sustratos energéticos. Las proteínas van a tener un rol no tan importante, son más moléculas estructurales y funcionales. El rol energético es menor, pero es muy importante, en particular en algunos procesos, pero en cantidad aportan menos a la producción de energía, y sobre todo tenemos que recordar que ese grupo amino va a generar un compuesto que contiene nitrógeno, que va a tener que ser después excretado vía renal, que no pasa ni con los hidratos de carbono ni con los lípidos, que como vamos a ver, lo que generan es la energía en forma del ATP y algunas otras moléculas, y después como residuos vamos a tener dióxido de carbono y agua, si lo utilizamos hasta finalizar el proceso oxidativo, como vamos a ver en la siguiente, en la parte 2 de esta clase. Y eso no lo tenemos que excretar vía renal, porque el agua pasa a ser agua metabólica, agua que es parte
de la composición celular y el dióxido de carbono lo vamos a después eliminar con el proceso de ventilación, de respiración, o sea, lo eliminamos al ambiente. Entonces, vamos a ir tratando de hacer una relación entre estos procesos con la relación a lo que es ingesta, reservas, o sea, un poco de relación con lo que es la alimentación, la nutrición, aunque son temas que se profundizan en unidades de los años siguientes, y nos vamos a centrar también en lo que es el rol del ATP, como esto que llamamos moneda energética, sobre todo en relación a lo que es acá en este esquemita, tenemos lo que es la, la base molecular de lo que es la contracción muscular, con este mecanismo de deslizamiento de filamentos, que lo vamos a ver también en unidades siguientes, pero vamos a ver cómo nosotros pasamos de este nivel molecular y en la producción de energía a conseguir un trabajo mecánico. Que es la contracción muscular. O sea, nosotros vamos a poder, a partir de un proceso molecular intracelular, ver un resultado de trabajo mecánico macroscópico, porque vamos a ver cómo nosotros podemos generar trabajo muscular en la forma de movimiento, acercando, alejando segmentos corporales, generando entonces trabajo mecánico, trabajo muscular y también generando calor que vamos a disipar al ambiente. Bueno, entonces esto es un poco una introducción a las moléculas, a las biomoléculas, y como para ir empezando a manejar algunos términos, acostumbrarnos a sinónimos y poder después entrar más en los procesos de la producción, la bioenergética, la producción de energía a nivel celular. Les dejo de compartir y los saludo y nos vamos a seguir viendo en la próxima clase.